Vamos a la palabra del Señor en este momento y les voy a pedir que usted esté pendiente a esta plática. Vamos a hablar una historia muy verídica, una historia que impacta el corazón de cualquiera, de un hombre que se escribió muy poco, pero que su legado es un legado totalmente grandioso para el evangelio y para la iglesia de hoy en día. Fue el primer mártir, el primer sufrido. Vamos a la palabra del Señor en este momento y voy a dar cita al libro de los Hechos. Vaya a su libro de texto. El libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es el libro de lo que los apóstoles comenzaron a hacer y de todas las hazañas. Habla de la historia de estos grandes hombres que Jesús dejó encargados. ¿De cuántos años cuenta el ministerio de Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Quién? ¿De cuántos? 3 años y algo. ¿De cuántos años fue el ministerio de Jesús? ¿A qué edad murió supuestamente Jesús? 33 años. Quiere decir que él estuvo 3 años entrenando. Ya, hermano, qué mortal está eso, ¿verdad? A 12 discípulos. Y a los apóstoles y a todos los que estaban al lado. 3 añitos solamente. Y ya Jesús sabía cuál iba a ser el fin. Era Dios de cada uno de estos grandes hombres. Pero Esteban es un personaje muy icónico dentro de la historia. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tiene, mamá? Vamos, vas a leer el versículo 8 solamente y después brinca al versículo 7, capítulo 7, versículo 60. ¿Ok? Vamos al capítulo 6, versículo 8 primero. Y dice así: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos al 7:60. Capítulo 7, versículo 60. Escuchen esto, escuchen esto. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, gracias por esta palabra. Solamente te pido que tú, Señor, cambies el paradigma de nosotros, de cada uno de los que escuche. Entendiendo, Señor, que tú abres las puertas de los cielos a aquellos que son obedientes, a aquellos que te hablan con sinceridad, Cristo. Te pido que tú nos ayudes y que seas tú el que ministres al corazón de tus hijos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 6 del 8 al 15, por favor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Algunos estudiosos, y voy a estar leyendo algunos puntos que son bien importantes para que usted sepa quién es Esteban,
sugieren que este hombre era un hombre relativamente joven, posiblemente en unos 30 y tantos, dado que se le describe como un líder emergente en la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, ¿de qué iglesia estamos hablando? La que se fundó en Jerusalén, la primera iglesia, lleno del Espíritu Santo. Además, Saulo, que era contemporáneo a Esteban en edad, era un joven que estaba en crecimiento dentro del gremio romano, siendo judío, doble nacionalidad, doble pasaporte, judío y romano. Estaba presente, Saulo estuvo presente, guardó las ropas apedreadas y ensangrentadas de Esteban cuando lo apedrearon, lo que indica que Esteban y Saulo podrían haber sido más o menos parecidos, contemporáneos en la edad. Otro dato curioso, que Esteban probablemente nació entre los años, escuche, 5 antes de Cristo, porque antes de Cristo los años venían ¿qué? En descenso, y el año 5 después de Cristo. Era un joven de mediana edad cuando fue elegido como diácono alrededor del año 34 después de Cristo, que fue poco después de la muerte y la resurrección de Jesús. Vaya siguiéndome. El martirio de Esteban, la persecución a Esteban ocurrió aproximadamente entre los años 34 y 36. Un contexto histórico que es importante que usted sepa. Esteban vivió en Jerusalén o en sus alrededores, posiblemente era judío de habla griega, lo que le llamaban los helenistas, lo aprendimos en la clase, ya que se relacionaba con la sinagoga de los libertos. Esto lo podemos ver en Hechos 6:9. Formó parte de la primera generación de cristianos posterior al Pentecostés. Hago una pregunta: ¿dónde fue Pentecostés? ¿En qué lugar fue Pentecostés? En el aposento alto. Y desde allí comienza el Espíritu Santo, dice que repartió lenguas como de fuego y comenzó el proceso cuesta arriba de todos los que estaban allí, inclusive los apóstoles. El nombre de Esteban me parece muy importante, el significado del nombre, porque cuando usted ve la conclusión de lo que fue su vida, el nombre significa corona o coronado, del griego Estéfanos. Entonces, ¿quién fue Esteban? Hacemos un resumen. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén. Un diácono es aquel que se encarga junto con el pastor de trabajar finanzas de la iglesia, el mantenimiento, de velar por todo, etcétera, etcétera. Era un hombre lleno de fe, sabiduría y del Espíritu Santo. Sin eso usted no va para ningún lado dentro del reino de los cielos. Fue elegido por los apóstoles para servir a la comunidad y a las viudas, especialmente la distribución de alimentos. ¿Cuántos van a venir a distribuir alimentos en el 25? Ahora vengan todos, vamos a estar aquí. Asegurando Esteban que fueran justos en la repartición y también con los creyentes. Características espirituales de Esteban: lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, sabiduría irresistible, buen testimonio entre el pueblo, tenía una visión celestial tremenda y antes de morir vio los cielos abiertos. Oh, gloria al Señor. Su ministerio y oposición. Sigo leyendo. Esteban no solo servía en lo práctico, escuche bien, también predicaba con poder. Su sabiduría y el respaldo del Espíritu Santo provocaron la envidia, la oposición de los líderes religiosos judíos, especialmente los que estaban en la sinagoga.
Como no podían refutar sus palabras, porque las palabras que decía Esteban eran palabras contundentes al corazón, ¿qué fue lo que pasó? Lo acusaron falsamente de blasfemia contra Moisés y en contra de Jehová. Lo mismo que fue acusado Jesús. Famoso discurso que en el capítulo 7 de Hechos, y esto es un discurso totalmente impresionante, porque Esteban se para en tarima y recita, al sol de hoy, no que recitó 60 versos, recita equitativamente 60 partes de la Biblia, de la Torá, del Pentateuco, de los profetas, y les dijo claramente en la cara de estos hipócritas que eran sepulcros blanqueados. En su defensa, cuando Esteban presenta este resumen poderoso de la historia de Israel, después lo pueden leer con calma, capítulo 7, señalando cómo el pueblo ese judío, que es el pueblo escogido por Dios, resistió al Espíritu Santo, rechazó y mató a los profetas, incluyendo: ustedes mataron a Jesús, el Mesías. Y su mensaje fue directo al corazón de estos hipócritas. Ahorita vamos a ver un poquito más. Dice que ellos, dice la palabra, dice que ellos gruñían los dientes. Se lo querían comer vivo. Su martirio, la verdad que proclamó, la verdad que dijo, provocó furia a sus oyentes. Lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y mientras moría, Esteban tuvo una visión del cielo abierto y vio a Jesús a la diestra del Padre. Sus últimas palabras fueron una oración de perdón por los asesinos, similar a lo que Jesús dijo en la cruz: perdónalo porque no saben lo que hacen. Sigo leyendo. El legado. Esteban es considerado primer mártir de la iglesia, primer mártir del cristianismo, primer mártir del evangelio de Cristo. Su muerte marcó el inicio de una gran persecución, pero también impulsó la expansión del evangelio fuera de Jerusalén, para cumplirse la palabra: que me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta todos los confines de la tierra. Saulo de Tarso, que fue testigo, y uno de los opinión que yo tengo, muy mía, es que uno de los aguijones que Pablo tenía en su vida fue ver la muerte de Esteban, de un justo. Después de su conversión, me imagino que eso lo perseguía. Eso es una opinión mía. Pero presenció su muerte, y esto dejó una huella profunda en Saulo de Tarso, que después vino a ser Pablo. Esteban, un hombre lleno del Espíritu y sabiduría. Y aquí yo traigo unas características muy importantes acerca de este mensaje que quiero llevarle a ustedes a su consideración. Como ejemplo traigo a Esteban, pero vamos a concluir más luego que la oración del justo puede mucho, y que Jesús siempre está a la diestra velando por ti y por mí. Número 1, dice el versículo 8 que era lleno de gracia y de poder. Miriam. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía grandes prodigios y señales. Cuando Dios te ha dado poder y autoridad, lo voy a decir acá, Dios nos ha dado poder y autoridad. Y cuando Él nos da poder y autoridad, no hay que llamar a nadie. Tú tienes el poder, tienes la autoridad para sacar demonios, para revivir muertos, para mover las montañas, para decirle a esto que se calle en el nombre del Señor. Activa tu poder y autoridad, porque si Esteban lo hacía, dice claramente que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Después de Pentecostés, después que el Espíritu Santo cayó en la vida de estos hombres, usted y yo no vamos a hacer la diferencia. Sabiduría del Espíritu, dice la palabra que él tenía una sabiduría vasta en el Espíritu, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría
y al espíritu con que hablaba. Porque cuando tú tienes la verdad, tú vas a causar molestia en el ser humano. Cuando tú le dices la verdad a alguien, ¿qué es lo que pasa? Se molestan. ¿La verdad qué? La verdad ofende. Pero si la persona recibe la verdad, aunque le moleste, y empieza a recalcular en su mente, me está diciendo una gran verdad, y tú dejas que la mente de Cristo se posicione en vez de tu corazón, entonces va a haber un cambio positivo en tu vida. ¿Qué es lo que pasó con Esteban? El sistema religioso se opuso totalmente a lo que él estaba diciendo y haciendo. Por eso comenzaron las falsas acusaciones. Versículo 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras. Aguántate ahí. Entonces sobornaron a uno. Porque lo peor es tú tener gente que te hagan, que comiencen a fabricarte casos y hablar con el hermano y con el vecino. Decir, no, tú dije esto y tienes que mantenerte ahí para que nosotros podamos hacerle daño a esta persona. Me parece a lo que estamos viendo en la política, que son noticias falsas en contra del presidente, inventan, y después nosotros creemos todo lo falso que están diciendo. Dile al que está a tu lado, no alabe a eso que está hablando Luis Avilés ahí. Sigue, mamá. Para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Aguántate ahí, porque esta gente creían que solamente en las paredes estaba, en ese sitio estaba Jehová. Y Dios no habita en esta pared. Dios no habita en esto. Dios no habita en esto. Dios habita en tu corazón. Dios habita en tu corazón. Y eso es lo que le estaba diciendo a ellos. Dios no habita en templos hechos de manos. Síguelo, mamá, síguelo. Está bueno. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y dice el versículo 15 que el rostro era como el de un ángel. Mira, ellos mismos, o sea, los que estaban allí, es que el rostro está, cuando habla este hombre, el rostro es como de un ángel. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Porque Dios busca hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Aún en medio de la oposición, habla la verdad. Aunque te digan loco, habla la verdad. No te canses con el falso. No te vayas con el de izquierda. Tienes que hablar con el que está a la diestra del Dios Padre, que ese te enseñó a decir la verdad, y el evangelio de él te dicta que tú tienes que abrir tu boca para hablar la verdad del evangelio, aunque el enemigo se moleste. O sea, aquí entra Esteban a dar un discurso maravilloso en el capítulo 7. Te voy a pedir, Miriam, porque es larguísimo, el discurso son 53 versículos. Trata de irte a los primeros 3 o 4 versículos y vamos a empezar por ahí a trabajarlo. Contexto del discurso de Esteban, el capítulo 7. Vamos al capítulo 7, comienza por ahí, yo te digo dónde detenerte. Capítulo 7 de los Hechos. Trata de buscarlo. ¿Sí? Capítulo 7 de los Hechos. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora.
y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Aguántate ahí, aguántate ahí. Fíjate qué maravilloso este hombre. Lo llevaron ante el Sanedrín, el tribunal judío, para ser juzgado por blasfemia a Moisés y por blasfemia a Jehová Dios. En respuesta, Esteban hace un extenso discurso en el que defiende la fe cristiana apologéticamente, que es la defensa del evangelio de la fe cristiana, y confronta la dureza del corazón del liderazgo judío. Ahora, estás hablando con un individuo que es diácono, que se sabe la Torá, sabe los profetas, sabe lo que pasó en el Pentateuco, joven, pero sabe toda la historia. Instruye al niño en su camino, para cuando llegue a viejo no se apartará de esa palabra. Y comienza desde Abraham a recitarle lo sucedido por Abraham y la promesa. Varones hermanos y padre, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Le dice claramente: varones hermanos y padres, oí. Y comienza este discurso en el cual Dios llamó a Abraham fuera de la tierra de Israel, Mesopotamia. Se enfatiza que Dios actuó fuera del templo y antes de la ley. Enfatiza en este discurso que Dios actuó fuera del templo y antes de la ley. En otras palabras, el templo no lo es, no es la ley, es tu corazón en el que tú tienes que doblar las rodillas. Y no lo están entendiendo, se enfurecían más todavía. Trata de buscar el versículo 9. Y mira cómo va hasta donde José en Egipto. Versículo 9, Hechos 7, versículo 9. Dice claramente, lo voy a leer yo, mamá. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los hermanos rechazaron a José, pero Dios lo usó para salvarlo. El mismo José utilizó a José, Dios, para salvar a sus hermanos. Esto es paralelo, si lo vamos a llevar al contexto simbólico, al rechazo de Jesús por sus propios hermanos. También en el capítulo 7, versículo 17, Moisés también fue rechazado por los israelitas al principio. Y ahí lo está diciendo en el versículo 17 al 44, que a pesar de eso fue el instrumento, Moisés, que Dios usó para liberar al pueblo. Y este es el discurso que le está diciendo a ellos. Él se paró en tribuna y le está diciendo todo: Abraham, José, los patriarcas. Esteban destaca que el pueblo se rebeló aún en el desierto, donde no había templo. Le está diciendo: no es cuestión de paredes, no es porque tú puedes venir aquí y Dios no estar dentro de ti. Hay 2 o 3 amenes. Me preocupa que usted no esté entendiendo esto. La presencia de Dios es la que tiene que estar contigo todo el tiempo. Habla del tabernáculo y el templo, capítulo 7, versículo 45, 50. Dice: si bien el abismo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ahora se va a Isaías 66, 1 y 2. Dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa tú vas a edificarme?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En otras palabras, Dios permitió la construcción del tabernáculo y el templo, pero Él no habita en templos hechos por manos humanas. Estaban enfurecidos, porque cuando la religión está perenne ahí en el corazón, la religión comienza a carcomer. Por eso la religión y yo no somos amigos. Yo no soy religioso, no soy ni pentecostal ni evangélico.
No creo en eso. Soy un hijo de Dios, creyente, y que me gusta imitar a Cristo en todo. Acusación directa a esta gente. Ahora vamos al capítulo 7, versículos 51 al 53. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón. Aguántate ahí. Ay, Dios mío, mamá. Este tipo tiene pantalones. Este tipo está con el Sanedrín, con los criminales, con los políticos más grandes, con los tipos más bravos que te picaban para pasteles. Te picaban para pasteles. No, tú meterte a la perla y un bravetón. Estoy tratando de hacer un video ahí en la perla. Ahora y me dice Abraham, papi, tienes que hablar con el que manda allí. Tú no puedes meterte ahí a hacer video. Y tú tienes el número, yo lo tengo. Pero pues llámalo tú, yo no voy a llamar. Es como tú meterte a la perla y decirle a los tipos que están allí, Helio, ustedes son unos criminales todos aquí. Ustedes lo que están dañando a Puerto Rico. ¿Qué es lo que tú crees que te van a hacer? Ay, vente, vamos a tomarte un cafecito, vente. Mere. Lo más cerca que hemos estado es la casita aquella que hemos tirado fotos. Porque allí no pueden estar ni con teléfono. Allí sacaron uno quemado. Padre, perdónalo que tú no sabes lo que hace. Vete nuevamente. ¿Cómo que le dice pueblo terco a estos religiosos allí? Pueblo terco. Eso. Ustedes Mira, son... mamá, dilo otra vez, como si tú se lo estuvieras diciendo a Angelito. Pueblo terco. Así, sin miedo. Vámonos. Vamos, dale. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Y sordos a la verdad. No dice y sordos de verdad. No, y sordos a la verdad. Dale, mamá. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Versión Luis Aviles. Eso fue lo que hicieron la madre que te parió y tus abuelos y tus abuelas. Versión Luis Aviles. Dale, aunque sea. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Mencióname uno que ustedes no hayan perseguido sus abuelos y sus madres y sus padres. Ajá. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo. Los mataron. Empezaron a decir que venía un Mesías y ustedes lo mataron. Ajá. El Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Esteban denuncia y acusa directamente al Sanedrín con la verdad. Vamos aquí. Hermano, un joven de 30 y tantos de años en el Sanedrín, diácono, sabe toda la profecía, sabe toda la verdad. ¿Tú no crees que nosotros estamos viviendo un evangelio de verdad? Y que la palabra se cumplió, se cumple y se cumplirá. Que nosotros estamos viviendo un verdadero evangelio. Esto no son palabras huecas. Este hombre está frente al Sanedrín, chorro de viejo, la barba más grande que la de Freddy, y esa túnica y esos atuendos encopetados llenos de oro, recordándole lo que ellos han hecho, lo que ellos hicieron y cómo han maltratado a todos los que Jehová ha enviado. Hablarle la verdad. Y esta gente se enfurecieron. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. A vosotros que recibisteis la ley por disposición de estos ángeles que Jehová envió para hablarle, pero ninguno de ustedes han guardado la ley de la manera correcta. Entonces es el rechazo constante del pueblo a los enviados de Dios.
No te sorprenda cuando a ti te vacilen, hagan bullying de ti porque estás predicando el evangelio, porque pusiste un verso en la palabra, porque al enemigo no le gusta que se le mencione la verdad. Por eso el punto culminante de este sermón y este discurso denuncia directamente a todos estos religiosos. Les dice que ellos han rechazado al Espíritu Santo y los llama asesinos de los profetas y del justo Jesús. Hermano, no basta con ser religioso. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Alcen las manos. Por primera vez, alcen las manos. Dani. Ok, por primera vez, muy bien. Saludos. Dani es de nosotros. Te voy a decir algo. No es religión. No es religión. La religión es, dice Carlos Marx, el opio de los pueblos. Porque te duerme. La relación con nuestro Dios nos da vida. Y nos da la esperanza de que vamos a conquistar nuestra salvación, que está preparada e inmarcesible y que será presentada para nosotros en el tiempo postrero. Dios quiere obediencia, no una tradición vacía. Resultado del discurso: los oyentes se enfurecieron. Se enfurecieron. Estaba lleno Esteban del Espíritu Santo y vio a Jesús, aleluya, sentado a la diestra del Dios Padre. Porque cuando tú eres un hijo de Dios y tú cargas la verdad y comienzan a hacer bullying de ti, comienzan a tomarte y a molestarte y a maltratarte y a hacer todo lo que está al alcance del enemigo para matarte, allí está el que está sentado a la diestra mirando a mi hijo. Esa es mi hija. No te preocupes, Madeline. Aunque el cáncer te diga el doctor que tienes cáncer, estoy sentado aquí mirándote, porque tú eres mi hija y mis ángeles están alrededor tuyo. No he terminado. Aguántate. Sí, sé que es lo que estás pensando. Aguántate. Hold on, hold the horses. 7:54 y 55, mamá. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fue apedreado fuera de la ciudad. Su muerte fue el primer martirio cristiano. Y Pablo estuvo presente. Hay 4 temas principales en este discurso. Se los voy a decir. Número 1, uno de los temas principales es: Dios es soberano y no está limitado a un templo físico. En tu casa está el Señor, porque tú eres el altar. En tu trabajo, en tu carro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no hay nada más lindo que estar en la comunidad de fe, porque cada uno de nosotros tenemos vivencias y experiencias poderosas que nos ayudan a nosotros seguir hacia adelante. Creamos anticuerpos. El cuerpo de Cristo lo compara el apóstol Pablo, y lo he dicho anteriormente, porque el cuerpo humano, el riñón, crea anticuerpos para batallar con la enfermedad del otro miembro que está al lado, para curarte. El doctor te dice: deja que el cuerpo lo pelee, porque el cuerpo está hecho con anticuerpos. Lo mismo es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros del cuerpo se supone que creamos, en vez de llevarte bochinche, cierra la boqueta y dile a esa persona: ponte a leer la palabra, ponte a estudiar la palabra, vamos a orar juntos en pro de lo que está pasando en tu vida. Por eso Dios no es soberano y no está limitado al templo ni a un lugar físico. Otro punto importante del discurso: el pueblo de Israel tiene un patrón de rechazar a los mensajeros de Dios.
El último fue Jesús. Y los apóstoles lo rechazaron todos. Número 3. Jesús es el cumplimiento de lo profetizado por los profetas, valga la redundancia. Y el cumplimiento de la ley. El Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. Y Cristo, cuando viene acá, allí dice claramente en Mateo, cuando se está muriendo, que el templo, allí en el templo se rasgó el velo. Ya ahora tenemos acceso directo a través de Cristo. Vamos al Padre. Ya no hay que confesarnos con el cura, ni con Luis Avilés, ni Juan de los Palotes. Vamos directamente a Cristo y Cristo intercede por nosotros. Y otro punto importante, la verdadera fe no es ritual externa, sino obediencia a Dios. Vuelvo a decirlo. La verdadera fe no es un ritual. Hay que empujar a la gente. Vamos a orar para empujarlo para que caigan patas arriba. ¿Sabe cuánta gente han demandado iglesias por eso? Lo que es la verdadera fe es la obediencia a Dios. Y Jesús está siempre a la diestra del Padre. El discurso es básicamente un resumen, y esto yo lo copié, de la historia, recitando basado en las Escrituras. Importante esto, especialmente el Antiguo Testamento, la Torá en el Pentateuco, la Torá en el Pentateuco y los profetas. Esa es la lectura inspirada. Textos de los primeros rollos bíblicos de Israel, pero con un propósito: mostrar que Dios no está limitado a un templo y que los líderes judíos siempre han rechazado a los enviados de Dios, igual como hicieron con Jesús. Esteban no citó versículos literalmente como lo habríamos hecho hoy en día, como el mismo Isaías 61:1, sino que parafraseó y resumió todos los relatos bíblicos, como los de Abraham, José, Moisés y el Éxodo. Se basó en pasajes concretos, como por ejemplo el llamado de Abraham, la historia de José, el nacimiento y liderazgo de Moisés, la idolatría como el becerro de oro. Sí incluyó una cita directa del profeta Isaías, que dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Así que un resumen leve de lo que es este discurso en el capítulo 7 de los Hechos, basó en textos bíblicos, pero no como citas literales. Pero lo más impresionante de este hombre, que lo citó todo con los detalles proféticos que ellos dijeron en el Antiguo Testamento. Ahora, hay una parte importante que a mí me trastornó, que lo fui a buscar en el griego, la matriz en el griego. Cuando usted estudia la palabra del Señor, todo lo que nosotros estudiamos, si ustedes saben lo que saben Spanish only, la versión Reina Valera es la versión con más errores de traducción. La versión Reina Valera es la versión con más errores de traducción. Ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado. Por eso todas las versiones y traducciones nuevas han arreglado todas estas cosas que la versión Reina Valera tiene. Y una de las cosas más importantes que a mí me trastornó mi vida, que cuando yo voy a la matriz en el griego, yo tengo una Biblia que es griego, latín, griego, español, me pongo a buscar este texto. Léeme el texto que dice que vio Jesús sentado, primeramente sentado a la diestra. Dale para atrás, mamá, si lo puedes buscar. Ajá, dice que lo vio sentado. Es que me fui muy para adelante. El 55. El 755. Ajá. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aguántate ahí. Me voló la cabeza. Porque cuando voy a buscar la versión original, que es el griego, dice, no dice que Jesús estaba sentado, dice que Jesús estaba de pie.
Ok, para los que no le ha dado frío, te voy a decir por qué. Qué tan importante es esta parte. Ok, toda la palabra nos dice que Jesús siempre está sentado a la diestra, 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 sentado a la diestra. ¿Lo has escuchado antes? Que está hay un corito que dice, ¿cómo que dice el corito? Que cántame el corito, mamá. Está sentado en el trono. Busquen a otro cantante. Luis Avilés no es cantante, es productor. Él está sentado. La única parte que Jesús se pone de pie es en la muerte de Esteban. Espérate, aguántate. Ya estás digiriendo un poquito. Ya está como que, wow. Give me some more, Pastor Luis Avilés. Give me some more. Ok, ¿qué dice el Salmo 110:1, mamá? El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Estoy dando ejemplo de sentado. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se supone que ese hubiese sido el último versículo para cerrarlo. Lo invertí, pero Dios sabe todo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, ahora vete a la Nueva Traducción Viviente, verso 55. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Síganmelo, por favor, sígame. Nueva Traducción Viviente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. En otras palabras, Jesús se pone de pie como testigo. Aleluya. Este es el primer mártir. Te estoy mirando, hijo, tú no estás solo. Jesús se pone de pie, estoy contigo, lo respaldó. En un juicio los testigos se levantan. En un juicio que tú vayas a la corte, los testigos se levantan. Jesús testifica a favor de Esteban en el cielo. Jesús se pone de pie para recibir al primer mártir del evangelio, como si lo recibiera con honor. Estoy aquí esperándote. Resiste esa piedra, resiste maltrato, que yo te estoy esperando con los cielos abiertos. Tu oración, tu obediencia, tu fe te va a recibir con los brazos abiertos. Aleluya, aleluya. Esto es una visión impactante. En otras palabras deciré: no importa por lo que tú estés pasando y el diagnóstico que venga, que está sentado se pone de pie cada vez que tú estás en tu proceso. No importa por lo que tú estés pasando, el que está sentado a la diestra se pone de pie y dice: esa es mi hija, ese es mi hijo, y yo en ellos tengo contentamiento. Aleluya. Oh. Tacho, qué poderoso, mano. ¿Sabe lo que es? Se pone de pie. Siendo apedreado, vamos a la muerte. Vamos a la muerte. Vamos a la muerte. Me fui muy para adelante, mamá. No sé para dónde estoy hasta perdido aquí en este revuelo. ¿Ah? Pues dale, yo no sé. Léelo, mamá. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar:
se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. En otra versión dice durmió. Sleeps. Él ora por sus asesinos. Cuando está dando el discurso, le está hablando a los verdugos. Ellos mismos eran los que nos iban a matar. Mira, Joelito está ahí pendiente a la película. Wow. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Un verdadero discípulo muere como vivió, vive como vivió, actúa como vivió Cristo. Lleno de paz, lleno de espíritu y con los ojos en Jesús. ¿Estamos dispuestos a ser fieles como Esteban? Aún en medio de rechazo, tomamos las redes sociales para llamar la atención. Yo odio las redes sociales. Las odio con todo mi corazón. Perdona que le utilice la palabra odio, las detesto. Porque hay tantos mártires que se hacen mártires sin ser mártires. Cuando la religión está en nuestro corazón, vamos a ver las cosas de esa manera. Soy mártir, soy afectado, a mí me están haciendo. Y no es para menos, puede ser que sea verdad. Pero la muerte de Esteban no fue en vano. Saulo fue el primer testigo ocular de esto. ¿Y sabe lo que nos dice? Que seamos valientes para proclamar el evangelio de verdad. Amar incluso a aquellos que dicen que nos aman y nos están dando puñalada o viceversa. Por eso es importante que para abrir las ventanas y la puerta, para abrir los cielos, tenemos que tener una vida pía, justa, agradable delante de Dios. La oración, el escudriñar la palabra, la obediencia se consideran caminos que abren la puerta de los cielos. Porque son expresiones profundas de nuestra fe que vienen de nuestro corazón. A través de la palabra escuchamos la voz de Dios. No, deja que me hable, deja que me hable, deja que me hable. Abre la palabra para que Él te hable. Y ahí nos alineamos a la voluntad de Dios. Número uno, la oración y escudriñar la palabra. Es una combinación directa de comunicación con Dios. La oración, tú hablas con Dios. La palabra, Él te está hablando. Y a través de la palabra y a través de la oración abrimos nuestro corazón. Pedimos guía, pedimos sabiduría, damos gracias y fortalecemos nuestra relación con el Señor todo el tiempo. La oración sincera demuestra que dependemos de Él en todo momento. ¿Y la obediencia? ¿Qué tú me dices? La obediencia es la respuesta activa a nuestra fe. Por eso obedecer a Dios muestra confianza en su sabiduría y su amor. La Biblia nos dice en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tú quieres que Él esté de pie todo el tiempo en defensa tuya. Comunícate con el Señor. Escudriña su palabra. Seamos obedientes a la fe y a nuestro Dios. La oración que abre las puertas de los cielos es la oración de un corazón contrito y humillado. Cuando Esteban recibía los peñonazos, los latigazos, las patadas, los puños y bofetadas, estaba el dador de la vida, su creador, de pie mirándolo y diciéndole: no te preocupes, que ya pronto estarás conmigo aquí en el paraíso. Lo que tú estás viendo no lo estás viendo por ver. Estoy mirando, listo por recibirte con mis brazos abiertos. Gloria al Señor. La oración
El escudriñar la palabra y la obediencia nos conecta con el corazón de Dios y hace que las puertas de los cielos a través de nuestros hechos se abran a nuestro favor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.